Buenas tardes. Hoy en la entrevista del día vamos a hablar de historia en este caso de las enseñanzas medias en la isla de Lanzarote y en concreto de cómo creció y cómo se formaron y se creó el instituto, en este caso el primer instituto en la isla de Lanzarote, concretamente en Arrecife. Vamos a hablar con el que fue director, jefe de estudio y profesor durante muchos años del Blas Cabrera Felipe, en este caso Enrique Díaz, que recientemente presentaba este libro que tenemos nosotros en nuestras manos. En este caso se llama El Instituto de Arrecife, los inicios de la enseñanza secundaria en la isla de Lanzarote. Enrique, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Enrique, la verdad que hojeé el otro día este trabajo y realmente es un trabajo ingente el que has realizado, la recopilación de tantos datos históricos, porque si no, yo creo que muchos de ellos, si no están en este libro, se van a perder, ¿no? Sí, vamos, el libro en sí lo que son es una recopilación histórica de una serie de documentos. Hago una narración cronológica desde que surge el primer instituto en el Charco y lo acompaño de documentos, principalmente del archivo del Blas Cabrera Felipe, aunque también hay del Ayuntamiento, del Cabildo, o del Agustín Espinosa y del Instituto Arias, principalmente. Para que la gente sepa de lo que estamos hablando, hasta 1928 en Lanzarote no había enseñanzas medias, para entenderlo, no había, es decir, la gente no podía cursar estudios de enseñanzas medias. No, sí, desde finales del siglo XIX, durante unos años, hay unas pequeñas academias que preparaban para esto, pero el bachillerato había que estudiarlo fuera. ¿Y había que ir a Las Palmas o a Tenerife? Ni siquiera a Las Palmas. No. Bueno, Las Palmas surge en el 16, pero hasta 1916 solo está el de La Laguna. Es decir, los institutos, solo había uno por provincia, en Madrid 2 y Barcelona 2. Claro. Es verdad que a finales del siglo XIX ya van en poblaciones importantes surgiendo institutos que lo pagaban pues las corporaciones locales, diputaciones, ayuntamientos, que es el caso de aquí también. Es decir, y en 1928 se creaba el primer, por llamarlo así, Instituto de Lanzarote. Sí. Es a petición del Cabildo, surge un decreto y el Cabildo le pide al Ministerio de Instrucción Pública, actualmente de Educación, la creación de ese instituto. Pero vamos, digamos que era costoso un poco, porque tenía que poner un local, pagar al personal subalterno, el portero, secretaría, poner todo el material, un campo de deporte, 1.000 pesetas para bibliotecas anual. Solo los gastos en profesorado los pagaba el Estado. Digamos. El Estado es lo único que se hacía cargo del profesorado. ¿Y ese instituto duró cuánto tiempo? Bueno, el instituto se abre en el Charco. En el Charco, me refiero. Sí, bueno, digo porque es famoso, hay unas imágenes que ustedes verán, porque ahí estuvo lo que era vías y obras del Cabildo de Lanzarote durante mucho tiempo. Hasta los finales del 80, creo. Bueno, aquí estamos viendo, pero esta es más bien la calle Real, si no me equivoco. Sí, ¿no? Pero el edificio es el blanco que aparece ahí, ¿eh? el blanco que está a la derecha, ¿eh? El blanco a la derecha, junto a ese negro, ese era el edificio. Para entenderlo, está al lado del Charco, ¿no? Sí, esquina con González Borges, calle Borges y Figueroa, que viene del otro lado. Es decir, donde ahora se hizo la ampliación del Charco a la calle Real, encima de eso. Es decir, en esa esquina se creó el primer instituto creado por el Cabildo de Lanzarote. Sí, además las fotos de la época, estuvo ahí hasta el año 48, aunque se quiso... Es decir, casi 20 años, ¿no? Del 28 al 48. Sí, justo 20 años. 20 años. El Cabildo empezó a construir otro nuevo, pero por la guerra civil las obras y hasta el 48 no pudo trasladarse a una nueva sede que se abandonó en ese momento. Y en aquel momento había, no sé si has mirado, pero muchos alumnos. ¿Cuántos alumnos había? Bueno, en el primero aparece el listado ahí, aunque no todos terminan, pero el número de alumnos los primeros años, el primer año estuvo sobre 50 y poco alumnos. Habían de primero, que era el primer año, pero ya había algún alumno de segundo que se trasladó desde Las Palmas, aquí otra vez, porque aquí no había instituto. Es el caso, por ejemplo, de Guillermo Tofan, que empieza a ser segundo. El ingreso a Las Palmas. Guillermo Tofan es el que fue periodista, para que todo el mundo sepa. Sí, de Quito. Entonces viene aquí. Director del histórico periódico La Antena. Exactamente. Y entonces empiezan ahí, hay un grupo, creo que son 11 chicas en ese momento también. No sé si tiene que ver algo con esta foto. Esa foto ya es de la primera foto. No, pero es ya iniciada la guerra civil, pero es de los primeros años, el año, yo calculo, sobre el 37, 38. Es decir, aparecen ahí los alumnos en una foto en ese edificio. Es decir, que estos eran todos los alumnos que habían. Prácticamente todos, sí. Porque... Lo cual me refiero que los grados de
de estudio de la gente, me imagino que el tema económico impedía que muchas familias pudieran enviar sus hijos a las enseñanzas medias, ¿no? No, por la parte de la enseñanza no era gratuita, había que pagar una Encima matrícula. había que pagarla. Sí, había unas clases de repaso por las tardes que costaban 10 pesetas al mes, que era un dineral que se pagaba a los profesores. Es decir, no era fácil. Y después obligar, digamos, a los chicos a venir allí cuando las familias lo usaban más, no lo usaban, los necesitaban más bien para la pesca en el campo. Era difícil, ¿no? Allí los primeros alumnos, si nos fijamos, vemos todas que las clases sociales más pudientes de Lanzarote, que eran los los únicos que podían estudiar, y ya no digo universitario después. Es verdad que se dan al primer año unas 7, 8 matrículas gratuitas para otros alumnos, pero el resto, los primeros años así. Podían estudiar. Incluso ahí solo aparece nombre, porque bueno, la primera medida... Porque ahí no había ni una sola mujer. El año sí, hay unas 11, de los 60 y algo creo que son 11, pero luego, claro, la primera medida que toma Franco, el gobierno de Franco, en el mismo 36, en agosto del 36, es la separación. Es decir, el fin de la coeducación. Sí. Las chicas iban por la mañana y los chicos por la tarde. Sí. Entonces, claro, no se juntaban en clase ni nada, ni siquiera por lo que veo en una foto. Ya. Pues por eso me extrañaba, porque ahora estamos viendo ahí un grupo que estas deben ser de las primeras, ¿no? Sí, estos son un grupo, ya son de chicas, aparece ahí Lorenzo Aguiar, que fue el cura de Arrecife y unos 12 años también director del centro, hasta que se va a Marcharuca. Yo creo que este fue el que me bautizó a mí, si no me equivoco, don Lorenzo. Lorenzo Aguiar. ¿Qué año? Aguiar Moreira. Él está de director desde el 48 al 60, pero ya había sido profesor antes también. Claro, pues yo nací en el 59, pues sí, posiblemente... El de aquí se va a finales del 60. Pues posiblemente fue el que me bautizó a mí, el amigo Lorenzo. No sé qué podemos destacar de aquella época. Socialmente, ya me estás diciendo que solo podían estudiar las clases más pudientes, pero poco a poco esto fue cambiando, ¿no? Sí, vamos, poco a poco va. Es verdad que después de la guerra, al 39, el instituto se cierra temporalmente 3 años. ¿Se cierra? ¿Durante la guerra? No durante la guerra, justo al acabar. ¿Al acabar? Durante la guerra se cierran muchísimos institutos en muchos sitios. Por eso, pero durante la guerra se mantuvieron abiertos el de La Palma y Menorca, que eran insulares, sí, a peticiones de los cabildos y esto. Pero entonces ya se cerraron durante un tiempo, 2 años en principio, luego se amplió 3 por la dificultad enorme de conseguir profesores. Y entonces en 1948, tengo entendido por lo que he leído por encima en el libro, es cuando se traslada a lo que mucha gente confunde como el Blas Cabrera Felipe, que, bueno, confunden no, después posteriormente fue una sección del Blas Cabrera Felipe, me refiero al Instituto Viejo que conocemos. Exactamente. De Arrecife, que es en la calle Coronel Ben, para entenderlo todo el mundo. Aunque las obras empiezan a finales, creo que en el 39, se paran durante muchos años, y en el 48 se terminan, y entonces ahí se cierra ya el local de 4 esquinas y se traslada aquí al Coronel Ben, al nuevo edificio. Primero tiene una planta, luego 2 años después se le abre una segunda, 10 años después se amplía la parte de atrás, después del campo de deportes, pero sigue siendo pequeño por el boom del turismo. Y ahí ya en el 69 se finalizan las obras de uno... Pero para no confundirnos, Enrique, porque yo sé que tú, cuando se traslada, ¿cómo se llama el instituto? Sí. El que ahora se conoce como Agustín Espinosa, que es el Instituto Viejo, ¿cómo se llamaba cuando se trasladó? Bueno, en principio el instituto cuando se crea se llama Instituto Local de Segunda Enseñanza, luego Instituto Nacional de Segunda Enseñanza. Es decir, que no tenía nombre No específico. tenía, porque de Arrecife. Y luego Instituto Nacional de Enseñanza Media de Arrecife, a partir ya del 39-40. Y así se sigue denominando siempre hasta que le dan la denominación del Blas Cabrera. ¿Que eso cuándo fue? Para que todo el mundo lo entienda. Se aprueba por Real Decreto de marzo del 70. Y costó, creo, ¿no? Sí. Porque Franco no estaba muy por la labor, porque Blas Cabrera, a pesar de ser un científico de renombrado, reconocido, la labor que había dado, de gran prestigio, en fin, en el mundo de la física y tal, a pesar de todo eso, no le quería dar el nombre. El claustro lo solicitan 4 veces, en el año 60, 64, 68 y por fin en enero del 70, que es cuando ya se lo da. Pero esas 3 veces dicen que esa denominación no es adecuada para el instituto. Entonces se le sigue sin poniendo nombre. Es decir, no se busca otro nombre, es el único. Hasta 1970. Que sí. Entonces ya está en el edificio, ya se había construido el nuevo edificio en aquel entonces, pegado al Avedaño Porrúa de aquel entonces. Llevaba 5 meses el instituto arriba ya en la nueva sede, pero se había solicitado desde muchísimos años, desde que estaba aquí abajo, siempre.
Pero allí inicialmente solo estudiaban las mujeres o estudiaban también los hombres. No. ¿Cómo era el tema? Aquí estudiaban todos, está claro. No, en lo que hoy es el Agustín Espinosa. En el momento que se traslada, Sí. teóricamente se va todo para arriba. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquello tampoco estaba muy en condiciones por Sí. falta de luz o lo que sea. Entonces se queda el nocturno aquí abajo Vale. y se decide, para más holgado, que aquí abajo estudien los 4 primeros cursos de bachillerato Sí. los chicos. Los chicos. Eso es el primer año, los 4 primeros y el nocturno. A medida que va avanzando... Yo, por ejemplo, estudié ahí. Sí, pero solo los 4 primeros. Y los chicos, las chicas, quinto, sexto y COU, se hace arriba la nueva sede que está arriba. Luego ya, pues a medida que pasan los años, pues los alumnos que empezaron aquí, pues siguen haciendo quinto, sexto, pero el COU, pero el universitario, siempre se hace arriba. Siempre se hizo arriba. Sí, es donde estaba la dirección del centro, estaba la secretaría, aquí no había nada de eso, solo un jefe de estudio de la sesión delegada que se llamaba. Ya cuando, por ejemplo, yo empecé a estudiar, pues yo empecé a estudiar en el instituto, pues debería ser en el año 1970, por ahí, 70, porque se entraba al instituto con 10 años. Sí, yo nací en el 59. Yo, en el 69, al final somos de la misma, de la misma vitola. Pues efectivamente, y yo recuerdo que ya, hombre, ya he estudiado mucha gente de los campos, que antes no se veía, pues se veía mucha gente de San Bartolomé, mucha gente de Guatiza, de Mala, sí, ya había incluso de So, conozco a gente, ¿no?, que estudió, pero era una dificultad porque en aquella época el transporte era el transporte que había, no había esa conectividad con los pueblos, pero a pesar de todo se hizo un esfuerzo importante por muchas familias, ¿no?, para que pudieran estudiar. Muchísimas, es decir, el número de alumnos en los años 60 crece enormemente, y lo digo, por eso tienen que seguir haciendo un edificio mayor, no se cierra sino se mantiene abierto para las chicas, los chicos, perdón, y para nocturno también. Y para nocturno, sí, porque había dificultades con la electricidad arriba, estaba recién construido, solo estaba construyendo la Avendaño Purrúa, la Escuela de Arte, y creciendo Tite Roy en ese momento. Ya, y por ejemplo, de todos estos datos que tú, ¿qué curiosidades has podido ver, en fin, de lo que tú destacarías, de esa historia de la enseñanza media en Arrecife? ¿Qué cosas destacaría? Hombre, yo creo que ahí narro como 3 problemas fundamentales que ha tenido siempre en la historia del instituto. Una era el número de alumnos, pocos, porque muchos institutos... Inicialmente. Sí, se cerraron, los cerraba el Estado porque eran pocos. Aquí pues se mantuvo de manera inexplicable si se leen otros documentos, pero luego era el local que tampoco cumplía mucho las condiciones, pero bueno. Pero el mayor problema, la dificultad que llevó, incluso en los años 60, estuvo a punto de cerrarse, era la dificultad de encontrar profesor idóneo. Claro. Era muy, muy difícil, es decir, nadie se trasladaba a una isla como Lanzarote, digamos un catedrático, un numerario, a ocupar una plaza aquí. Casi era un castigo, para entenderlo. Bueno, ahí se habla de que aparece un artículo de eso que más que nada dice que era un castigo el venir aquí. Y claro, entonces muchos renunciaban a ocupar la plaza por no venir. Es verdad que después vinieron algunos que fueron listos y vieron lo bien que se vivía en Lanzarote y se quedaron. A partir de los 60 fue ya esto, cambió radicalmente. Pero entonces era muy, muy, muy difícil. Y luego también otras cosas. Pues, casi lo obligaban, ¿no? Creo que para venir muchas veces, ¿no? Sí, o tenés que renunciar a tu plaza. Aquí, gracias a los primeros profesores, pues encontramos muchos abogados, farmacéuticos, todo esto apoyaron, funcionarios, sobre todo eran los que hicieron, siempre era obligatorio, unos catedráticos para ciencia, para... A mí, por ejemplo, me acuerdo que me dio, creo que fue química, un farmacéutico. Sí. Señor Medina Volte. Sí, estaba Pedro Medina, luego estábamos muchísimos. Está Rogelio Tenorio, que aparece por aquí. Sí, el farmacéutico tuvimos varios profesores en el centro. Y otra era, pues bueno, la dificultad, es decir, ella digo, en el traslado de otros puntos de la isla también aparece ahí que se le solicita al Cabildo muchísimas veces, que de ayudas, todo esto no era nada sencillo. Y luego yo le dediqué este libro al profesorado, por lo mal, sé que el alumnado y las familias también, pero lo mal que lo pasaron en ciertos momentos, es decir, estuvieron pesada la guerra sin cobrar un tiempo y... Ahí estamos viendo, no sé qué lista... mira, es un listado... Si se lee ahí hay una cantidad, ese es el claustro completo de profesores y a la derecha aparece una serie de cantidades. ¿Eso en qué, a ver, esos son cantidades que estamos hablando? Eso estamos hablando en el 37, 38, no me acuerdo. Si vemos otro que está junto... ¿Y ese es el dinero que ganaban, 15 pesetas? No. Esos fueron, hay un escrito al lado, se hizo desde el gobierno civil de Las Palmas,
eso fue el adoctrinamiento que hubo, el control del profesorado, vale. una especie de recolecta para comprar un avión para el glorioso Ejército Nacional. Sí, sí, y entonces el profesorado tenía que pagar. Vemos ahí que todo el claustro paga. Es decir, una aportación que teníamos que hacer todo el mundo, sí, todo no, lo que... No, claro, eso se lleva voluntario, pero no hubo nadie que no. Incluso vemos que paga, por ejemplo, un profesor que aparece ahí, que luego ya no dio más clases, Juan Millares Carló, sí, que era profesor del centro. Juan Millares Carló, para que lo entienda todo el mundo, los padres de los Millares, de los Millares famosos, que, sí, los Millares que fue un poco destinado a Lanzarote, no sé si sabe si políticamente. No, él vino aquí, él vino antes de la guerra. Luego ya se va al Perjantó, entonces ya cuando se le destierra aquí, pero luego ya no se le deja dar clase más. Y no se le deja más clase. Es decir, que y entonces esa persona también aporta, que sus ideas no eran para eso, pero no era fácil. Mira, y también don Fernando Cerdeña, ese medio clase a mí. No, pero yo creo que Cerdeño son los Bettencourt, ¿eh? Eso no tiene que ver con don Fernando Cerdeña. A mí me dio clase ya. Sí, no, pero estos son este es el padre. El padre de don Fernando. Cerdeño, está Pedro Cerdeña Bettencourt y estos son. Vale. Sí. Bueno, pero eran todos los profesores. Pero Rogelio Tenorio, ¿quién era el yo creo que don Fernando era mayor todavía que Rogelio. No lo era, no era por ahí, pero Fernando ya también luego ya surge de profesor. ¿Tú coincidiste con él? Sí, yo coincidí aquí justo en el Agustín Espinosa. Yo empiezo dando clases en el Agustín Espinosa en el 85 y ahí coincido con Fernando. Todavía estaba don Fernando. Sí. Pues mira cómo andó, porque yo ya recuerdo. Sí coincidí con él, pero eso era que se veían obligados, no era fácil la vida de un profesor. Y no sé, pero ahora, por ejemplo, ¿qué tiene algo que ver lo que hay ahora? Porque ya tenemos que ir terminando, Enrique. ¿Tiene que ver algo lo que hay ahora con lo que hubo hace 30 años, 25, 40 años? Hombre, los tiempos cambian mucho. Se refiere, por ejemplo, hombre, me refiero, la enseñanza. Sí, la enseñanza. Sí, la enseñanza, hombre, antes, digamos, en principio era bastante más clasista, luego ya poco a poco se fue abriendo. Ya no sé. Pero ahora aprenden más los alumnos que antes. Como siempre hay algunos que aprenden, pero es que antes realmente el que iba aprendía. Todos sabemos que el que iba y no estudiaba, pues ahí duraba poco. Los padres no era. Ahora es obligatoria hasta los 16 años. Claro, antes no era obligatoria, sino la primaria. Entonces, al ser obligatoria hasta los 16 o antes a los 14, pues bueno, hay que mantener el instituto y nos vemos alumnos de todo tipo. Y yo creo que, bueno, la vida ahora, digamos, es mucho más... menos sufrida en cuanto a eso. Los alumnos se encuentran con muchísimas cosas en casa, aunque los padres sufran y hay periodos que lo pasan muy mal. Sí, pero la verdad, en comparación con antes, el esfuerzo que se hacía por los padres de la familia, que eso para mí, y sobre todo, hay la parte del norte de Lanzarote, sobre todo, que después tuvo su instituto también, ¿no? Aunque dependía de Blas Cabrera. Sí, pero haría, yo le dedico un capítulo aparte muy interesante porque su ayuntamiento fue pionero y aparte... se embarcó en lo de la enseñanza, primero creando un colegio libre adoptado que pagaba todo, excepto 2 profesores, pero pagaba el resto de los profesores, local, material, a los tribunales que iban a examinar. Pertenecía al Blas Cabrera desde el año 67, luego ya fue extensión del Blas también, pero vamos... ¿Y ahora es autónomo? Sí, desde el año 90. 90 ya es autónomo. Es decir, primero se crea el Blas en el 28, en el 78 se crea el mixto número 2, que es el actual Agustín Espinosa, y luego ya en el 90 se crean 4 de golpe, el César Manrique, Aría, Yaiza... ¿Y Teguise no puede ser también? No, Teguise fue el del 90 y algo. De todas maneras, yo no sé cuántos institutos hay ahora, pero hay muchos, ahora... Pues creo, si no me equivoco, 17 o algo así. 17 institutos, para que veas... o algo así. Sí, que hasta que yo estudié prácticamente solo había uno. Bueno, uno más el de Aría. Estaba la extensión en Aría y aquí podemos contar. Sí, que el Blas Cabrera en un momento determinado tuvo 3 edificios, el de Titerroy, el edificio en Aría y el edificio de aquí. La sesión delegada. Todo eran sesiones delegadas del Blas Cabrera, para entenderlo, del Blas Cabrera que estaba frente al estadio, lo que hoy se conoce como el estadio. El original, lo que se llamó siempre el Instituto Nacional de Enseñanza Media Recife. Ese es el... Y no sé, ahora por ejemplo, lo que sí está claro es que los alumnos, Enrique, los comentabas un poco, ahora también tienen muchas más facilidades que antes, de todo tipo, ¿no? Ahora ya a nivel tecnológico, es decir, que ha cambiado mucho, ¿no? Que conseguir material escolar prácticamente, ahí podemos ver algunos escritos, a las familias se les sería y era muy difícil. Es decir, eso de tener libros
nada, lo que habían ahí, un poco un cuaderno, un poco más, todo eso ha ido por suerte cambiando. Sí, sí, sí. Ahora yo recuerdo, yo no sé, porque tú eres de La Gomera, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya estás afincado aquí desde bueno, hace... desde el 85 me vine a dar clase aquí y aquí me quedé. Pues digo que yo recuerdo cuando yo estuve en la escuela, no en el instituto, en la escuela, que en este caso era en lo que hoy es la de Estila, que se llamaba Generalísimo Franco. Sí, llevamos muchos años Generalísimo. Yo recuerdo, para que vean un poco la gente de Lanzarote, el nivel después de la guerra, oye, pues se pasaron años muy malos y muy ruines, y sobre todo en islas como Lanzarote y en islas pequeñas, donde si no llovía, que se vivía prácticamente de la agricultura y de la pesca también, pues se pasaba muy mal, ¿no? Y yo recuerdo el que nos daban leche, leche en polvo. Exactamente, se mezclaba y en los recreos. En los recreos de por la mañana y por la tarde se daba. Sí, yo también la recuerdo perfectamente. Que llevábamos siempre, la verdad era muy mala, yo recuerdo un sabor un poco rarísimo. Era malo, pero yo me llevaba 2. Sí, por si acaso. Pero sí, se repartía entonces en los colegios. Pues Enrique, yo creo que los profesores, esto es un homenaje, yo creo que a la enseñanza, a los institutos, a los primeros institutos, pero también en general a poder, a todos los profesores, ¿no? Sí. Que han mantenido de alguna manera viva, digamos, la llama de la enseñanza, ¿no? Esa es la dedicación mía, pero vamos, yo le escribí este libro simplemente es que sea un punto de partida para el que quiera investigar, porque yo ahí prácticamente no vierto ninguna opinión. Sí. Yo simplemente me limito a poner documentos que he ido recopilando, sobre todo el Instituto. Es como una especie de recopilación, de documentación que se pierde. ¿Qué opinas del Instituto de Arriba y Abajo? Digo, no, yo no doy opinión, simplemente me he limitado a poner, los boletines oficiales son bastante claros, las certificaciones de la Dirección General de Centro, la prensa de la época, es decir, todos hablan en el mismo sentido, no hay más. Es decir, ahí está, de manera cronológica y nada más. Pues este libro de alguna manera, se puede conseguir en las librerías normales. Sí, ahora creo, como el Cabildo se lo suele ceder, cada presentación a uno, en la librería El Puente está. Ahora mismo está en la librería El Puente, en Arrecife, la librería El Puente, para que todo el mundo sepa, es la que está cerca de la Plaza de la Iglesia, lo que es la antigua Plaza de las Palmas, o la Plaza de las Palmas. Y Enrique, pues yo de verdad que darte la enhorabuena por este trabajo de recopilación de lo que es lo que fue las primeras enseñanzas medias en la isla de Lanzarote y el desarrollo luego posterior porque esto más bien llega hasta qué año llega. Bueno, prácticamente hasta que ya se abren esos 4 años. Sí. La historia es principalmente de la del Blas Cabrera, Agustín Espinosa y Aría. Pero bueno, sigo hasta el 90, incluso luego hay unas páginas donde aparecen los reales los decretos de creación de todos los institutos de la isla. Aparecen al final, de todos. Y por cierto, ¿por qué se pone Agustín Espinosa? El instituto de aquí abajo. Bueno, es decir, cuando el instituto surge en el 78, el director, que es profesor del Blas Cabrera, que es José María Aguilar, el primer director, y Enrique Pérez Parrilla, su jefe de estudio, entonces intentan ponerle un nombre, y en el 79 se reúnen, había las charlas que se hacían en el almacén, con César, Damaso, y había unas pequeñas reuniones y un pequeño premio sobre Agustín Espinosa, como sobre el surrealismo. Y entonces, bueno, charlando allí, y eso aparece en la prensa, bien claro, en la provincia de Canarias, pues se decide en esas reuniones que el nombre más indicado sería el de Agustín Espinosa, que fue a su vez director del primer instituto de la isla. De Blas Cabrera, que ahí es donde nos liamos más, claro, al llamarse así y no cerrarse el centro, pero eso se decide ahí, y a partir y en el 80 lo aprueba el claustro, aparecen las actas de claustro pidiéndolo, y del claustro me refiero del mixto número 2, de aquí abajo, y en el 81 es cuando ya se le concede el nombre de Agustín Espinosa. Pues Enrique, pues muchas gracias. Por cierto, ya estás jubilado, ¿no? Sí, llevo 2 años y algo, por eso me he dedicado más tiempo. Has tenido tiempo porque todo esto lleva años. Mucho recogido. Sí, prácticamente yo empecé a recopilar documentos del 2016-17. Es decir, que lleva había que clasificar. Casi 8 años, ¿no?, de trabajo. Sí, hombre, mientras trabajaba, estaba en la dirección del centro y, bueno, era separar, digitalizar, ver qué era importante, qué no. Ya no queda casi nadie de tu generación, ¿no? No. Por suerte en la presentación nos reunimos muchísimos, pues Maribel Navarro, Rafael Sastre, que estamos hablando, Pepe Perdomo, muchísima gente. Mucha de esa gente me dio clase a mí también. Hombre, sí, porque dieron aquí y aquí abajo. No tuve la suerte que tú me dieras, pero bueno, porque tú eres de mi generación. Sí. Tú estabas estudiando también cuando yo estaba estudiando.
Pues Enrique Díaz, en este caso es director del Blas Cabrera Felipe durante los últimos años de tu, de tu profesión, ¿no? Sí, sí. Antes de jubilarte. Sí, luego fui muchos años ¿Te jubilaste como director? Sí, muchos años como jefe de estudio, y sí. Estuve de los 30 y algo que estuve en el Blas. Pues nada, hoy que por cierto, hablando de enseñanza, hoy es un día, ya lo comentamos en el informativo y también en el Café de Periodista, un día triste para la enseñanza por la pérdida de un profesor precisamente del Instituto, en este caso del IES Las Maretas, en Arrecife, pero que fue hasta el año pasado profesor en el Instituto del Norte de Lanzarote, de Aría. De aquí pues darle el sentido pésame a su familia, pero también sirve de alguna manera esto como homenaje a todos los profesores. Nosotros regresamos mañana con más entrevistas.